Hoy vamos a explorar los testimonios de quienes descubrieron la traición de la manera más inesperada, observando los pequeños detalles, las ausencias injustificadas y las piezas de un rompecabezas que, de repente, dejaron de encajar. ¿Cuál fue el momento exacto en el que supieron que los estaban engañando sin necesidad de ver un celular? Me llamo Julián. Tengo 42 años y he pasado la última década convencido de que el silencio es la mejor forma de protección. Pero el silencio es traicionero. No es un vacío, es una acumulación de cosas que no nos atrevemos a decir. Todo comenzó con una cena. Una de tantas. Estábamos Elena y yo, casados desde hacía 12 años. Elena es arquitecta, una mujer que ve orden donde los demás vemos caos. Y del otro lado de la mesa estaba Ricardo. Ricardo ha sido mi hermano de vida desde la universidad. Compartimos negocios, viajes y confidencias. O eso creía yo. Esa noche, bajo la luz cálida del comedor, los observé. No hubo una mirada prohibida, no hubo un roce de manos. Fue algo en la atmósfera. ¿Saben esa sensación de cuando entras en una habitación y sientes que el aire está cargado, como si acabara de pasar una tormenta que no viste? Elena se rió de un chiste de Ricardo. Un chiste que ni siquiera era gracioso. Pero ella se rió con una familiaridad que me resultó ajena. Fue una risa que no me pertenecía a mí, sino a un código compartido que yo no conocía. En ese momento, una semilla se plantó en mi pecho. No era celos todavía. Era una extraña forma de soledad. Estaba ahí, sentado con las dos personas que más amaba en el mundo, y de repente, me sentí como un invitado de piedra en mi propia casa. Pasaron los meses. Mi mente intentaba convencerme de que estaba paranoico. Me decía, Julián, estás cansado por el trabajo. Julián, Ricardo es como tu hermano. Pero los detalles empezaron a acumularse. Elena empezó a trabajar hasta tarde en un proyecto que nunca terminaba. Ricardo, que siempre me llamaba para ver el fútbol los domingos, empezó a estar ocupado con clientes nuevos. Un martes por la tarde, cometí el primer error de un hombre desesperado. Empecé a observar. Me convertí en un detective de mi propia desgracia. No revisé teléfonos, no puse micrófonos. Simplemente escuché. Escuché cómo Elena hablaba por teléfono en el balcón, con una voz suave que solo usaba conmigo en nuestros primeros años de novios. Escuché cómo el motor del coche de Ricardo se detenía a 2 calles de mi oficina, justo a la hora en que Elena salía de su estudio. Lo más doloroso no era la posibilidad del engaño físico. Lo que me estaba rompiendo por dentro era la construcción de una narrativa paralela. Estaban creando recuerdos en los que yo no existía. Estaban robándome el tiempo que se suponía era nuestro. Decidí no enfrentarlos de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba la arquitectura de su mentira. Así que hice algo arriesgado. Los invité a pasar un fin de semana en nuestra casa de la montaña. Un lugar aislado, rodeado de pinos, donde el eco no tiene donde esconderse. El viaje fue un ejercicio de actuación magistral. Ricardo hablaba conmigo sobre nuestras inversiones, dándome palmaditas en el hombro con esa mano que, yo sospechaba, sostenía la de mi esposa cuando yo no miraba. Elena preparaba el café y me preguntaba por mi salud con una ternura que se sentía como un dardo envenenado. Una noche, frente a la chimenea, los dejé solos. Dije que me sentía cansado y subí a la planta alta, pero no me acosté. Me quedé en el descanso de la escalera, en la oscuridad total. Abajo, el fuego chisporroteaba. Se hizo un silencio largo, pesado. Entonces, escuché a Ricardo hablar. No podemos seguir así, Elena. Julián no se merece esto. Mi corazón se detuvo. Esperé la respuesta de ella. Esperé que dijera que era un error, que debían parar. Pero su voz fue fría como el granito. Julián vive en un mundo que él mismo inventó, Ricardo. Él ve lo que quiere ver. Y ahora mismo, lo que quiere ver es a su mejor amigo y a su esposa siendo felices. No le quites esa ilusión todavía. Esa frase me dolió más que cualquier confesión de amor. No me estaban engañando por pasión, me estaban engañando por una mezcla de lástima y soberbia. Me consideraban un niño al que había que mantener entretenido con juguetes rotos mientras ellos vivían la realidad. A la mañana siguiente, el aire en la montaña era gélido. Bajé a la cocina. Ellos ya estaban allí, actuando de nuevo. Ricardo me ofreció una taza de café con una sonrisa impecable. ¿Dormiste bien, hermano? Me preguntó, lo miré a los ojos. Por primera vez en meses, no aparté la vista. Lo miré tanto tiempo que su sonrisa empezó a flaquear. El silencio en la cocina se volvió ensordecedor. Dormí lo suficiente para despertar, Ricardo, respondí. Elena dejó caer una cuchara. El sonido metálico contra el suelo pareció un disparo. Ella sabía.
Ella siempre fue la más inteligente de los tres. Vio en mis ojos que el velo se había rasgado, no hubo gritos, no hubo insultos. Me senté en la mesa y, con una calma que me asustaba a mí mismo, les serví agua. ¿Saben? Dije en voz baja, la arquitectura y los negocios tienen algo en común. Si los cimientos están podridos, no importa cuán hermosa sea la fachada. Tarde o temprano, el peso de la estructura termina por colapsar la base. Ricardo intentó hablar, intentó usar su carisma de vendedor para salir del paso. Julián, no sé de qué estás hablando, si es por lo de anoche, lo interrumpí levantando una mano, no es por lo de anoche, Ricardo. Es por los últimos 10 años. Es por la confianza que convertiste en una herramienta de manipulación. Y Elena, es por haber decidido que yo no era digno de la verdad. El resto de la historia es una sucesión de trámites y cajas de cartón. No hubo una gran reconciliación, ni tampoco una guerra abierta. Simplemente, el mundo que conocíamos dejó de existir. Ricardo desapareció de mi vida ese mismo día. No tuvo el valor de volver a mirarme. Supe tiempo después que su relación con Elena no sobrevivió a la luz del día. Resulta que su amor solo funcionaba en las sombras, alimentado por la adrenalina de lo prohibido y el secreto compartido. Una vez que el secreto fue expuesto, no quedó nada más que la culpa y el resentimiento mutuo. Elena y yo nos divorciamos 6 meses después. En la última reunión con los abogados, ella se acercó a mí. Estaba más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. ¿Por qué no nos detuviste antes? Me preguntó con un hilo de voz. La miré y sentí, por primera vez, que ya no sentía nada. Ni odio, ni dolor. Solo una profunda paz, porque quería ver quiénes eran ustedes realmente cuando pensaban que nadie los miraba, le respondí. Y ahora que lo sé, ya no tengo nada que hacer aquí. Hoy, a mis 42 años, camino por la ciudad y a veces veo a personas que parecen esconder algo. Veo esas miradas rápidas, esos susurros en los cafés, esas risas que suenan a complicidad excesiva. Ya no me asusta el silencio. Al contrario, he aprendido a evitarlo. He aprendido que la lealtad no es la ausencia de tentación, sino la presencia de la honestidad. Incluso cuando la verdad duele, la gente suele preguntar qué pasó con el reloj de arena que teníamos en la chimenea de la montaña. Aquel que marcaba el tiempo de nuestras cenas. Lo rompí. No por rabia, sino para ver cómo caía la arena. Porque así es la vida, una acumulación de granos de arena que, uno a uno, van formando la montaña de nuestra historia. Asegúrense de que los granos de su propia vida sean de arena limpia. Porque una vez que se mezcla con el barro de la mentira, ya nunca vuelve a correr igual por el cristal. Me llamo Mateo. Tengo 17 años y estoy a solo 3 meses de graduarme de la preparatoria. Dicen que estos son los mejores años de nuestra vida, ¿no? Los años de las promesas eternas, de los planes de universidad y de los amores que parecen escritos en piedra. Yo tenía ese amor. Se llamaba Valeria. Llevamos 3 años juntos, desde aquel primer día de clases donde compartimos un libro de historia. Ella era el centro de mi mundo. Pero en los pasillos de una escuela, los secretos tienen una forma extraña de viajar, se filtran por los casilleros, se esconden tras las risas en la cafetería y, eventualmente, te encuentran. Esta no es una historia de villanos de película. Es una historia sobre cómo las personas que crees conocer pueden convertirse en completos desconocidos en un solo recreo. Valeria y yo éramos la pareja. Ustedes saben a lo que me refiero. Caminábamos de la mano. Ella usaba mi sudadera del equipo de debate y yo conocía el orden exacto en el que escuchaba sus canciones cuando estaba triste, pero entonces apareció Daniel. Daniel no era un extraño. Era el capitán del equipo de fútbol, un tipo carismático que siempre estaba rodeado de gente. Y, casualmente, era mi compañero de proyecto en la clase de química. Todo comenzó de manera inocente, o eso quería creer yo. Daniel empezó a aparecer en nuestra mesa durante el almuerzo. Valeria, que siempre había sido tímida con los extraños, empezó a reírse más de la cuenta. ¿Han sentido alguna vez esa punzada en el estómago? No es dolor físico. Es una alerta. Es tu instinto diciéndote que la pieza del rompecabezas que tienes en la mano ya no encaja en la imagen. Las señales estaban ahí, grabadas en los pequeños detalles. Valeria empezó a cambiar su ruta para ir a clase. De repente, necesitaba estudiar en la biblioteca los martes y jueves, los mismos días que Daniel tenía entrenamiento libre. Un día, los vi. No estaban haciendo nada prohibido. Estaban sentados en las gradas del campo, lejos de los demás. Él hablaba con las manos, muy animado, y ella lo miraba con esa misma intensidad con la que solía mirarme a mí cuando ganaba un concurso de oratoria. Era una mirada de admiración pura. En ese momento,
Sentí que me robaban algo que ni siquiera sabía que podía perder, su atención. Decidí no decir nada. En la preparatoria, enfrentar a alguien sin pruebas es suicidio social. Así que me convertí en un espectador de mi propio naufragio. Observé cómo se enviaban notas en clase de matemáticas. Notas que ella guardaba con una rapidez que delataba su culpa. Llegó la noche del baile de primavera. El evento que Valeria había planeado durante meses. Compró un vestido azul marino que combinaba con mis ojos, o eso decía ella. Esa noche, el gimnasio estaba decorado con luces que imitaban las estrellas. A mitad de la noche, mientras yo iba a buscar ponche, la perdí de vista. La busqué entre la multitud, entre los globos y la música a todo volumen. No estaba en la pista de baile. No estaba con sus amigas, salí al patio trasero, donde el aire era más frío y el sonido de la fiesta llegaba como un eco lejano. Y allí, bajo el viejo roble, los encontré, no hubo un beso. Fue peor. Estaban tomados de la mano, las cabezas juntas, planeando algo. Escuché a Daniel decir, ya casi terminamos la escuela. Val. En la universidad no tendremos que escondernos de él, punto. Ella sintió. Lo sé. Solo quiero que estos meses pasen rápido. Me duele mentirle, pero contigo siento que todo es más real, punto. Mis piernas se sintieron como plomo. No grité. No entré a pelear. Me di la vuelta y regresé al gimnasio. Me senté solo en una de las gradas oscuras y vi cómo, 10 minutos después, ella regresaba a la pista de baile con una sonrisa perfecta, buscándome con la mirada como si nada hubiera pasado. Pasé una semana actuando. Era un actor nominado al Oscar en mi propia vida. Le daba los buenos días, la besaba en la mejilla, pero por dentro, estaba contando los segundos. El viernes, en la clase de química, Daniel se sentó a mi lado. ¿Qué pasa, Mateo? Estás muy callado hoy, me dijo con esa confianza irritante. Lo miré fijamente. Saqué una nota que había encontrado tirada cerca de su casillero esa mañana. Una nota con la letra de Valeria que decía, te veo en el lugar de siempre a las 4. Se la puse sobre la mesa del laboratorio, justo al lado del mechero de Bunsen. Daniel, le dije en voz baja para que el profesor no oyera, la química es interesante. ¿Verdad? Puedes mezclar dos elementos y crear algo nuevo, o puedes causar una explosión que lo destruya todo. Él palideció. Miró la nota y luego a mí. El capitán del equipo de fútbol de repente parecía un niño pequeño atrapado haciendo una travesura. Mateo, empezó a decir. No, lo interrumpí. No me lo digas a mí. Dile a ella que el lugar de siempre ya no es un secreto. Y dile que la espero en la cafetería. Ahora, la cafetería estaba casi vacía. Valeria estaba sentada en nuestra mesa habitual. Cuando me vio llegar con Daniel detrás de mí, su expresión pasó de la confusión al terror absoluto. No hubo una escena dramática con bandejas volando. Solo tres adolescentes sentados frente a frente, dándose cuenta de que la infancia se había terminado de golpe. Sé lo de la universidad, les dije. Sé lo del roble. Y sé que han estado construyendo un nosotros sobre las cenizas de lo que yo creía que teníamos. Valeria empezó a llorar. No eran lágrimas de esas que buscan perdón, eran lágrimas de alivio. El peso de la mentira finalmente se había roto. Mateo, lo siento tanto, susurró ella. No planeamos que esto pasara. Simplemente, pasó. Esa es la excusa más vieja del mundo, Valeria, respondí. Las cosas no pasan. Uno toma decisiones. Tú decidiste que mi amistad y mi amor no eran suficientes para decirme la verdad. Y tú, Daniel, decidiste que ganar este juego era más importante que nuestra lealtad como compañeros. Me levanté. Sentí una ligereza que no había sentido en meses. Pueden quedarse con el secreto, les dije. Ya no lo necesito. La escuela termina en 3 meses, y mi vida empieza justo ahora. Hoy es el día de la graduación. Los veo a lo lejos. Daniel y Valeria están juntos, pero algo ha cambiado. No se ven tan felices como imaginaban. Quizás porque su relación nació de una traición. Y siempre tendrán que preguntarse si el otro volverá a hacer lo mismo. Yo, por mi parte, no guardo rencor. He aprendido que las personas no te pertenecen. He aprendido que el amor de preparatoria es como un ensayo general para la vida real. A veces el guión cambia a mitad de la obra, y eso está bien. Me pongo mi birrete, miro hacia la salida y sonrío. Porque por fin entiendo que lo más valioso que perdí en esos pasillos no fue a una novia o a un amigo, fue el miedo a estar solo. Y ahora que no tengo miedo, el futuro se ve inmenso, brillante y, sobre todo, honesto. Es increíble cómo una pequeña mirada o un cambio de tono pueden derrumbar años de confianza en un segundo.
Pero aunque estas historias duelen, también son el inicio de algo nuevo. Si tú también viviste ese instante en el que, simplemente lo supiste, cuéntame cómo fue en la caja de comentarios. Este es un espacio para desahogarnos y aprender de nuestras propias vivencias. No te vayas sin suscribirte y revisar la lista de reproducción del canal, donde encontrarás más historias de vida que te harán cuestionarlo todo. Gracias por acompañarme hasta el final. Apreciaría mucho si te tomas un segundo extra para apoyar el video con un like. Aquí, Pablito te cuenta, y nos vemos en el próximo video.